podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Otra vez saludándolos con el gusto de siempre. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente y también por la gran noticia de que voy a volver a cubrir interinato. Voy a tener más trabajo docente. Estuve dando la tarea de recorrer las escuelas y normalmente uno piensa que solamente con los procesos de UCICAM se puede. Porque, por ejemplo, yo estoy en una lista de ordenamiento y de acuerdo al lugar que saqué en esa lista, pues es como me van a estar ofertando las vacantes o los lugares de trabajo. Pero no quiere decir que esa lista defina quién eres o tu capacidad. De acuerdo a los puntos que yo saqué, pues estoy un poquito alejado de los primeros lugares. Entonces, pues en base a eso se basa tu puntaje y la lista de ordenamiento, pues significa en qué lista quedaste. Si quedaste en el 8 o 9, pues lo dan primero al 1, al 2, al 3, al 4 y así. Y bueno, hablando de ese detalle, pues como que no quise esperar, me empecé a recorrer las escuelas, empecé a dejar currículums y la gran ventaja que tienes es que, como me dijo mi señora madre, que también fue maestra, que cuando ya estás bien informado, pues ahora sí puedes ir a lo que vas. Entonces ya la actitud y la forma de abordar el tema del bolsa de trabajo y todo, pues ya fue muy diferente, ya hablas más con conocimiento de causa, ya te defines un poco más y pues es más probable que simpatices o conectes con alguien que ya sabe las mismas cosas. Entonces eso es una gran ventaja porque te permite pues ver la oportunidad y te permite acercarte con la persona con la que tienes que hablar, refiriéndonos a lo que sabes y al objetivo que planeas perseguir. Si la otra persona está en sintonía contigo, pues van a encontrar cosas en común y te puede responder con sí, oiga, pues sí, tiene razón, o sabe que sí ocupamos a alguien como usted, que fue lo que me pasó. El hecho de que una maestra pidió permiso, se va a retirar en el mes de noviembre, pues bueno, ahí voy a poder yo entrar, fungir como maestro en lo que ella regresa el próximo año. Y sí, también son situaciones en las cuales pues los maestros se van, a veces no avisan que están en esos lugares disponibles, simplemente piden permiso y se van. Y son vacantes que son cortitas, entonces para que pues el estado o el lugar pues el que se encarga de repartir las plazas o de contratarte, pues para que lo agarre, lo tome en cuenta como tal. Hay escuelas que simplemente pues no por ser poquitas horas o por poquito tiempo no lo alcanzan a hacer como públicas, por así decirlo. Entonces un consejo que te puedo dar muy sabio porque es algo que yo acabo de experimentar y que lo puse en práctica y fue lo que me dio trabajo nuevamente, pues es ponte a recorrer las escuelas, los centros de trabajo, lleva tu currículum, habla de ti, habla de lo que haces y sobre todo empápate de todo esto de lo que son centros de trabajo, eh, bolsas de trabajo, lo que son las delegaciones o las secciones, que las secciones veintitantos o 40 y algo, y ve y habla con la gente. Si tienes que viajar a otra ciudad o incluso a otro estado, yo te digo, aviéntate porque eso te va a relacionar y te va acercando cada vez más al objetivo que pretendes lograr. Yo estuve terqueando, llevando papeles aquí y allá, haciendo preguntas, aunque cayera mal, yo creo, pero finalmente pues dio sus frutos y esta escuela donde voy a entrar como nuevo, pues como interino, de momento provisional, pues estuve yendo más de una vez, se me pasó a dejar el currículum y volví a ir y cuando volví a ir, pues pregunté y me atendió la secretaria y no había hablado yo con ella y ya le había dicho que ya había ido, pero que se me olvidó mi currículum, aquí está. Me preguntó cuál es mi carrera
y etcétera, etcétera. Y cuando me preguntó, luego se le iluminaron los ojos y dijo, pues véngase porque sí ocupamos a alguien que nos ayude. Y es que también lo que sucede en las escuelas es que como cuando el Estado no les manda gente, pues el director o entre prefectos o entre maestros incluso, a veces andan asignando hasta maestros que no son de esa materia para que ayuden a cubrir porque la vacante está sola. Entonces, así de ese modo, de esa manera, pues ven el director y demás personal, pues cómo le hacen para cubrir esas horas. Entonces, ese es mi sabio consejo, te paso esa experiencia y pues vamos a continuar con el tema que es de la energía. Bueno, ahora sí que dejamos esta anécdota como introducción. Bueno, donde nos quedamos seguimos hablando de energía y una clasificación personal que yo tengo aquí anotada. Nos quedamos en energía explosiva y de rabia y te hablé de los comentarios de una psicóloga que tiene que ver con el tema de cómo se nos anclan las emociones y cómo es que cómo reaccionamos a los estímulos, que muchas veces reaccionamos explosivos o altaneros o fríos o a veces ni siquiera reaccionamos por los trastornos o por las cosas que nos pasan. Y ahí te puse un ejemplo de qué pasa cuando andas con adrenalina y el cortisol a todo lo que da en todo momento, o sea que esas dos sustancias no se te bajan de nivel en ningún momento y no hay un solo momento en que puedas estar relajado. Siempre estás alerta esperando a ver si sale el lobo. Entonces también hasta otro de los síntomas es que estás muy delgado por lo mismo de que tu cuerpo tiene que estar ligero para poder correr en caso de que tengas que correr por tu vida si viene algún animal a quererte comer. Entonces así aunque seamos civilizados y aunque suene como de animales o de ciencia ficción, pues así actúa nuestro cuerpo y muchas de cosas en nosotros son primitivas, como las muelas del juicio que las tenemos y que en otros tiempos, en nuestros antepasados quizás, pues al ser herbívoros, pues usábamos mucho esas muelas, ahorita están perdiendo su función, ya aparecen ahí que se empiezan a ocultar, más adelante van a desaparecer, pero incluso hasta la forma de elegir pareja y la manera en que se fijan en nosotros las mujeres o los hombres o según sea el caso, pues es porque podemos ser proveedores. Cuando somos proveedores, pues llevamos la comida a la mesa y eso en los tiempos de ahora, pues es buscar trabajo, llevar dinero. En los tiempos de las cavernas, pues era ir a cazar y traer para comer, traer al animal para podernos alimentar y ser fuertes para poder proteger la morada, la guarida o la familia. Entonces, pues somos ancestrales, somos primitivos, aunque no lo sepamos o quizás a algunos no les cueste admitir tal vez esa parte, pero seguimos reaccionando bajo eso. Entonces, de la misma forma, en la parte agresiva, en la parte emocional, hay mucha reacción primitiva, hay mucha reacción en la que el chavo, la chava o cualquier persona cuando reacciona a la presencia de uno o que siente a otro como una amenaza y que ya no quiere que invada su espacio privado, les hace como el animalito que les puse el ejemplo de que me lanzó un bramido, que yo estaba ahí jugándole con él afuera de la jaula y él adentro y yo haciéndole como perrito para que como queriéndolo espantar y él fue el que me lanzó un bramido y me puso un estate quieto. Entonces así de esa manera primitiva y ancestral llegamos a reaccionar o a relacionarnos entre nosotros. Entonces esto de las emociones me encontré mucho de eso, no porque estas situaciones hayan sido perpetuadas, póngale hablando como de personas irracionales o inmaduras o que simplemente pues no tienen conocimiento de causa. Podría ser la situación, pero yo lo que me quiero oír es que todo esto tiene un origen mucho más allá. Y ahorita estamos hablando, según lo que parece y lo que yo he descubierto, de la parte primitiva y sobre todo de la parte del trastorno, que fueron yo dos de las cosas que llegué a encontrar.
Bueno, tengo otra que sigue. Vamos a la siguiente. Hay una que se llama energía coraje agresivo. Esto lo sentí de un alumno cuando hubo una anécdota en la clase donde él me pasó su celular para que escuchara a un artista. Pues después de que lo escuché, yo con toda la buena onda del mundo, pues le dije, pues no me gustó, pero iba a darle como una respuesta creativa artística del por qué no. Pero como cuando tú normalmente le dices a alguien con todo respeto, pues no te gustó, ¿no? Y das tus argumentos, pues empezó a decir, no, profe, que quién sabe qué, que a mí sí me gusta, y empezó a hablar y hablar y hablar. Ya no recuerdo bien las palabras, porque lo que sí recuerdo es que aventó una energía punzante. Es de esas que te levanta luego la tensión y sientes su presencia. Sientes como que algo te jala o te aprieta. No te sé decir en dónde exactamente, no es algo físico, es algo que tú sientes, no es algo ni siquiera mental. Entonces, eh, les digo que tenemos esta respuesta ancestral a las emociones porque este alumno lo que aventó conectó con algo primitivo o algo que mi cuerpo, mi energía ya sabían que se trataba de eso. Entonces al momento de que se presentó, pues me reaccionó así y fue un bloqueo total en ese punto porque lo sentía agresivo, que estaba como queriendo, como estaba destilando, aventando, que estaba enojado y estaba todo el tiempo agresivo y se sentía una energía hostil de esas en las que quedas a la merced y no sabes cómo reaccionar. Incluso puede que ni siquiera te puedas defender de ella, porque cuando estuve al lado de él y estuvo aventando eso, y yo nada más decía, pues a ver en qué momentos ocurre algo más, pues difícil, ¿no? Preocupante. Y es esa de esas que te dejan en blanco, o sea, cuando no te puedes mover, y cuando digo eso es que no piensas en cómo vas a reaccionar, simplemente estás a la merced de esa energía que se está presentando en ese momento. Para esto yo voy a poner dos ejemplos para que quede un poco más claro de lo que les estoy hablando. Bueno, resulta que en el YouTube me encontré un video de dos especies que se estaban peleando y había una más letal, no me acuerdo si era una araña, parece que sí. Y es de esos videos donde a veces los ponen a dos especies pelear o pelearse, los encierran en una caja transparente a ver qué hacen, cómo se defienden. No recuerdo si era un cien pies con una araña o algo por el estilo. Total que en ese video estaban explicando el por qué la araña, si era más fuerte, más grande y podía matar al que con el que estaba peleando, porque ni siquiera se defendía de él, o sea, ni siquiera presentaba oposición cuando se le acercaba y le empezaba a golpear o a hacerle daño. Y es que para entonces este otro animal había aventado una sustancia que hacía que la araña quedara como petrificada, o sea que pues no se podía mover y no podía hacer nada. Entonces cuando pasaba eso, aunque la araña era más fuerte y letal y lo podía matar de un piquete, de todas formas no se movía y no hacía nada, como si estuviera absorta a lo que estuviera ocurriendo, como no, pues sí, le inyectó, creo que le inyectó con un veneno, no me acuerdo qué fue, pero total que ese otro animal aventó algo que le permitió dominarla por completo, y aunque ella supiera que estaba siendo agredida y sí, sabiendo aún que se podía defender, pues no lo hacía. Entonces así en el mundo animal también, como en lo primitivo, como les puse el ejemplo hace rato, ocurren cosas así en la cual nosotros llegamos a reaccionar de ese modo también, sobre todo con la energía. Otro ejemplo claro para los que están en las redes sociales, les encanta el YouTube, les encantan los memes y estar viendo las tendencias de hoy. Hay una saga que se lanzó hace poco que se llama Skibidi Toilet, espero haberlo pronunciado bien, de un autor que se llama Dafuk Boom. Pues hay muchos chavos o mucha gente que haya visto esos videos me entenderán. Para los que no, pues bueno, es una serie que sacó de animación donde salen unas cabezas de humano
de los retretes, y los retretes con las cabezas de humano pues son, se les llama esquiritoiles, o sea, son híbridos o humanoides que lo que hacen es pues querer invadir el mundo o transformar a todos en su condición. Ya se ve cómo pelean con unos sujetos llamados camaraman, que no son más que robots con traje, que tienen que en vez de una cabeza humana pues tienen una cámara ahí. Entonces pelean contra ellos, y hay un episodio, para los que sepan de esta serie y para los que no, traten de seguirme, donde empiezan a aparecer unos llamados TV Man, que son como los cameraman, pero los TV Man lo que hacen es que en uno de los capítulos, cuando se presentan, ellos proyectan una luz incandescente muy potente de sus televisores, que es su propia cabeza. Entonces hay un episodio donde se presentan, y donde se presenta un TV Man gigante, donde avientan esa luz y hasta se oye como un flash. Incluso el que está grabando en ese momento, que está en primera persona y que nos está mostrando lo que está pasando, se tiene que poner unas gafas protectoras. Entonces se van acercando estos retretes, los Skibidi Toilets, y pues así como que hablan con un lenguaje como de una canción pues ahí muy populacha, Bon Bon Yes Yes o algo así. Entonces en ese episodio esos TV Man, en lugar de que los cameraman vayan y los acuchillen o se deshagan de ellos golpeándolos o jalándoles la palanca del baño para que pues se vayan por ahí por el inodoro, ellos en lugar de pelearles avientan la luz, esa luz que les acabo de decir, los TV Man, y con eso los dominan, y se ve cómo rescatan a varios porque ya ni siquiera se mueven. Los Skibidi Toilets se quedan petrificados, y se ve cómo se quedan con cara de espanto, con cara de así como que no, como diciendo qué está pasando, así de desconcierto, y se les ve incluso la mirada ausente, como si ya no tuvieran pupilas, como si no, como si vieran todo blanco, como si no pudieran ver o estuvieran en un trance. Entonces se ve como los camaraman con los que estaban peleando, pues hasta le pasan las manos entre los ojos y ven que no reacciona. Unos se ponen a bailar, otros así haciendo payasadas, van y le jalan a la palanca, y rápido pues se deshacen de ellos, se van esas cabezas humanoides por el inodoro. Y en otra escena donde sale uno pero gigantote, un TV Man gigante, hecho una luz super mega potente, y de a un grupo de Skibidi Toilets, y estos al no aguantar, ellos mismos estiran el cuello para hacerlo más largo, se dan la vuelta, se ve como echan la cabeza hacia atrás, y ellos mismos con sus dientes jalan la palanca del baño para que pues al jalar el agua con la revolución pues ellos mismos se dan pues a la fuga, o ellos mismos se eliminan, se descartan de la escena. Entonces con ese ejemplo, que puede parecer extraño o raro, de que lo haya explicado, pero para los que hayan entendido la referencia ya de sobra habrán entendido a lo que me refiero de esa serie. Se llama Skibidi Toilet, la pueden encontrar en YouTube. Eh, así son estas emociones, así de fraganti te dejan como paralizado, como en el ejemplo que les puse de la araña. Avienta una sustancia o ocurre algo, o simplemente es tan espeluznante lo que estás viendo, algo sientes en tu psique, en tu energía, en tu emoción, algo ancestral o primitivo, algo que tu mente o tus propias emociones saben que eso es peligroso, o que a eso no puedes reaccionar, o no tienes las tablas suficientes para enfrentarlo. Entonces así, con energía, coraje agresivo, con este alumno, y fíjense que se quedó anclado porque yo le volví a decir de que agregara a un artista en otro trabajo, y él solo se puso otra vez en la misma intención. Dice, no, sí, profe, ahorita le agrego, profe, que quién sabe qué, pero respondiendo afirmativamente, como queriendo apaciguar su propio coraje,
o queriendo disminuir la posibilidad de que hubiera un problema. Y cuando se me volvió a poner así después de semanas incluso, pues yo nada más le dije, yo nada más estoy diciéndote sobre ideas sobre tu trabajo. Y fue todo. Y ya, pues él siguió reaccionando, pues sí, de esa misma manera. También lo volvió a presentar cuando me preguntó de unos trabajos que cómo le hacía para tener 10, porque tenía 9. Y le dije, pues tienes que entregar los que te faltan para tener 10 y otra vez esa energía, coraje agresivo punzante con la cual no puede reaccionar. Entonces es una energía que poniéndote en el contexto de todos estos ejemplos ocurre. ¿Y qué hacer frente a eso? Pues no sé qué decirte. Simplemente son cosas que ocurren y uno los tiene que afrontar de la mejor manera posible, en lo que en ese momento tu capacidad de experiencia y formación personal te permita. A mí mi señor padre, que fue maestro por 30 años en primaria y secundaria, me lo llegó a decir que incluso poco antes de que se jubilara y todo, y pues durante todo su tiempo siendo docente maestro, él me iba a platicar, hay situaciones que te ponen así, él mismo ponía la cara, como les decía, de espanto, así de infraganti, me abría los ojos y como, sí, pues como si hubiera visto un monstruo o algo que lo hubiera espantado por completo, y me lo hizo así, con ese ejemplo, así me lo mostró. Entonces, pues a su experiencia, pues hay cosas que pues simplemente pues no puedes hacer nada. Y porque sí, realmente no puedes hacer nada, o sea, te paraliza y a veces no te deja ni siquiera lanzar un contraargumento, no te permite ni elevar tu propia energía, te faltan fuerzas para sacar el carácter o para poder hacer algo al respecto. Y esa también la llamo energía de mordida como les puse el ejemplo del capítulo anterior de la alumna que se molestaba por todo porque le hiciera un comentario o pregunta tan simple de, oye, ¿cómo te va cómo te va con ese trabajo? Y que me respondió, no sé, maestro, con una agresividad sin igual. Lo llamo también energía de mordida y coraje agresivo con el reciente ejemplo de que estamos hablando también, porque se siente como que te muerde, como que te sujeta y como que ahí te tiene y saber qué te va a pasar, ¿no? Como si nos amenazaran en la calle y nos agarraran del cuello o de la camisa y todavía nos alzaran. Quedas así, hagan de cuenta así con las manos y los pies colgando, totalmente a la merced de lo que te puedan hacer. Hagan de cuenta que algo así se siente y se percibe. Bueno, también pasando al ejemplo del que les dije, el ski toile, yo también lo llamo porque se le podemos llamar de varios modos. También es energía infraganti, o sea, te deja infraganti así de qué va a pasar y lo sientes aprensivo, lo sientes como que te va a pasar algo malo, como que pues simple no te queda otra que absorber y pasar por eso y no puedes hacer nada, sientes también como que una impotencia de no poder hacer nada. Y sí, como cuando sufres un fuerte regaño, cuando te va a comer el lobo o ya se te apareció un monstruo y imagínate el más espeluznante, algo que por trauma, por lo que sea, no puedes ver ni en pintura porque te asustas demasiado, te quedas así eh, sin poderte mover. Hubo un amigo que me dijo que le tenía un miedo indescriptible al payaso eso. Entonces que cuando oía incluso hablar de él, se ponía luego bien nervioso y bien asustado. Entonces haga de cuenta así, con los más miedos, los más absurdos quizás de uno, así es como nos llega a pasar muchas de las ocasiones. Así son este tipo de emociones, de esa manera se sienten. Entonces energía de fraganti, de mordida, siente que te muerden, te sujetan y coraje agresivo con el compañero que les pasé, el alumno, el ejemplo. Hubo otra situación que todavía no alcanzo a digerir porque no me logro explicar a veces el por qué se presentó y se presentó de una manera en la que puedo decir que es la primera vez que me ocurre algo así porque incluso
en los momentos de mi vida donde más he estado en peligro o donde más me han agredido, algo en ti se activa, hay un tipo de energía que te lanzan en el que tú primitivamente o por defensa intuitiva, así por así decirlo, así llamarlo, pues tú te defines en reacción. O sea, si te dan un golpe, pues tú luego respondes con otro, o sea, se te prende lo macho, ¿no? Y contraatacas muy fácilmente. Bueno, resulta que tuve un alumno en tercer grado y ya poco antes de terminar este ciclo que acaba de pasar, que debo de decir que aguantó muchas mías. O sea, yo también me puse muy intenso con él y con su grupo de amigos por cosas que pasaban, no me gustaban, los veía de flojos que no hacían nada o no le echaban muchas ganas a los trabajos. Entonces yo muchas veces llegué a, pues sí, a ponerme intenso y regañón con ellos. Pero aquí lo sorprendente es que pues no eran de los que reaccionaran pues de una manera como lo hizo este alumno. Bueno, una anécdota en la cual pues al ver la flojera yo me dirigí a ese grupito y les dije pues que tenían que ponerse las pilas porque si no yo iba a mandar un reporte. Vi que el alumno se desesperó, empezó a decir, no, pues es que yo tenía el trabajo con un familiar mío y pues resulta que se me hace que lo agarró y no sé qué, pero así poniéndose muy nervioso. Y empecé a sentir pues como que su energía, lo que empezó a aventar él era como, empezó a como que anular la mía, cuando yo normalmente pues lograba, vamos a decir la palabra, someter y dominar, y sentía como que me estaba quitando ese control, como que una cuestión de dominios. También las emociones son como que dominios que estableces frente a las personas o los lugares en los que te encuentras. Entonces al día siguiente se me ocurre recordarle en cuanto llegó al salón, habías dicho que tu familiar no sé qué con ese trabajo y que me ibas a mandar la foto o la evidencia de ese trabajo porque no lo tienes en físico. Y lo que experimenté ahí, que todavía no logro explicar muy bien con las palabras y no he logrado, confieso, descifrarlo, quizás hasta superarlo, fue que aventó algo tan extraño para mí, una energía que nunca había sentido antes. O sea, era ese coraje, pero de los corajes que ya tienes desde lo más profundo del estómago del ser, una explosión en la cual se sentía totalmente aprensivo, que te agarran así, pues ya se imaginarás de dónde, y un coraje desmedido y totalmente desbordado. Aquí lo curioso es que, como les puse en los ejemplos anteriores, que tú puedes reaccionar cuando alguien se pone agresivo contigo, que alguien te va a agredir o te agrede con palabras, incluso físicamente, me entenderán que tú sientes el impulso y sientes el llamado. Luego la energía que trae te llama a responder de la misma manera. Muchas veces cuesta por eso mucho trabajo abstenerse, porque uno pierde el control y los estribos por cómo te están provocando tal y de tal manera que incluso a veces hasta, con perdón pues lo tengo que decir, a veces las mujeres aprovechan con los hombres y como saben que el hombre no las puede tocar o hacerles algo físicamente porque pónganle una demanda o algo, pues ya se imaginarán una mujer que le quiere hacer daño a un hombre de esa manera, pues con codas así de retándolo, ándale, me pones una mano encima y te demando. Entonces esa terrible, enorme impotencia la sientes y con coraje respondes. Pero en este caso, con este alumno, sí fue algo totalmente nuevo para mí, nunca lo había sentido. Completamente la energía es, como lo describí, el ejemplo de los dos animalitos que se pusieron a pelear, lo que fue la araña y otra más, no me acuerdo ahorita cuál fue el otro, pero que el otro lo como que le envenenó, le metió miedo, no sé qué. Y aunque la araña es más fuerte y aunque la araña tiene el poder de aniquilarlo, pues simplemente pues hasta se quedaba inmóvil y se quedaba a la merced de lo que fuera a hacer el otro. Entonces con esta energía sí yo no pude hacer nada.
el alumno respondía y hablaba, pero ya una cosa totalmente increíble, con un odio que se veía que salía desde sus más grandes ancestros, desde sus entrañas, y con una explosión, un coraje que pues, se veía que ya la traía guardada desde hace tiempo. Y debo decir que también fue una energía denigrante, porque es como cuando te desconocen como ser humano, para que te des un ejemplo. O sea, como cuando ya consideras al que tienes enfrente como una escoria, que ya deseas que ya se acabe, que ya quieres que se aparte de tu vista, quieres que eliminarlo por completo, ya no quieres que te esté molestando. O sea, un grito en el alma, una explosión energética donde tú mandas ese repudio, pero con coraje. Y era tan grande el enojo que él tenía, que con las cosas que me respondió, y aunque yo me acercara y tratara de mediar las cosas, porque incluso sus compañeros de él se me quedaban así viendo como diciendo, híjole, este ya se atrevió a hablarle así de esta manera, ¿no? Después de que yo siempre había sido el dominante, pónganle. Entonces, pues con todo y eso y queriendo yo refutar, responder, lo de él era tan grande que yo simplemente pues no, las palabras que me hubiera gustado decir o las cosas que me hubiera gustado abordar, completamente anulado quedaba yo, o sea, no había manera en la cual yo pudiera responder o darle la vuelta, nada, era una explosión de llama, extraño, indescriptible, nunca había sentido algo así, y es de esas energías que te someten por completo. Estás enfrente de ella con una persona que te lo está aventando de ese modo y deja de las palabras, sino lo que te hace sentir. Yo no me sentí que se había perdido por completo el respeto. Él quería que yo me desapareciera o me sumara, como diciendo voy a acabar contigo, dan de cuenta, como que así, como cuando ya estás tú en las últimas y ya nada más falta que te den el golpe de gracia. Pues miren, sí es difícil como que explicarlo, porque experimentarlo es otra cosa, pero bueno, como estamos en este formato, pues es a través de la palabra, entonces pues de la mejor manera posible se los estoy haciendo llegar. Y yo estoy muy contento y agradecido de que ustedes sigan estos podcasts, que aparte pues a mí me sirven mucho porque me ayudan como a desahogarme. Y obviamente pues estas cosas se superan a la larga. Yo soy de los que rápido olvida, porque rápido lo supera por completo. Y te voy a decir qué es lo que pasa cuando tú logras superar algún evento traumático, algo que viviste, qué es lo que pasa y cómo lo puedes agarrar de herramienta. Le dejamos aquí para que no se haga más largo y seguimos con este tema que está interesante. Como siempre, pues te invito a escribir tus impresiones y comentarios al correo tulegadoenladocencia@gmail.com. Ahí recuerda que pues puedes mandarme cualquier comentario, inquietud, duda o algo que tengas que decir de los temas que hemos estado tocando. Me da mucho gusto que estén aquí presentes y pues bueno, nos vemos en un próximo capítulo de esta serie de episodios que tiene que ver con las emociones y la energía, por supuesto. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.